Mi nombre es Rocío Villarreal Guardado y soy parte de la clase de Periodismo Multimedia de la Universidad de Monterrey. El día de hoy les hablaré de las barreras de la libertad en Internet. Doy crédito a Redacción Economía del periódico El Espectador y a Ángel Rubio Moraga de la Universidad SEC de Segovia, a quienes utilicé como fuente para hacer la siguiente síntesis, teniendo como base su información e imágenes y gráficos necesarios para explicar el tema. ¿Cuándo es protección y cuándo es censura? ¿Cómo determinar los límites de la libertad de expresión mediante la web? ¿Debería protegerse más el artículo 19 de los derechos humanos que habla sobre la libertad de expresión y el derecho a la información? Es importante que seamos conscientes que el creer que tenemos acceso a todo tipo de información solo por el hecho de tener acceso a la web mediante un solo clic es un pensamiento totalmente equivocado. Se han creado límites en la red, haciéndonos saber primero que nada que estos límites se hacen por protección a la sociedad, protección a nosotros como personas, a nuestra dignidad, al respeto ajeno y claro, también por respeto a la ley. Mas es cuestionable la manera en la que la red es censurada. Según el periódico El Economista, las mayores restricciones las imponen China, Siria y Etiopía. En América Latina, los protagonistas de este caso son Venezuela, México y Ecuador. Censura en regímenes autoritarios. El control de información en este tipo de gobiernos es debido a que no quieren poner en peligro su estructura o su modelo de gobierno que denominan como estable. La libertad de expresión es un factor que puede acabar o atacar a este modelo, principalmente mediante el Internet, porque tiene mucho más alcance, porque es un alcance global. Como mencioné anteriormente, un claro ejemplo de esto es China. Este país se conectó a Internet en 1993 y hoy sus más de 300 millones de internautas tienen limitaciones en su contenido, mediante un control, un bloqueo de websites, cierre de cibercafés y por tener duras penas legales al mandar cierta información que el gobierno y las autoridades denominan como material secreto. Se prohíbe el acceso a websites como The New York Times, Wall Street Journal o CNN, y los usuarios se encuentran siempre monitoreados. Censura en los países democráticos. En los países democráticos, las autoridades no hablan directamente de una censura en el contenido de información de la red, debido a la existencia de la libertad de expresión. Sin embargo, con cada vez más frecuencia ha ido creciendo el interés por parte del gobierno y las autoridades por controlar la información, y se han empezado a implementar legislaciones, regularizaciones y mecanismos de control, principalmente dicho para hacer de la protección de los niños, principios democráticos, consumidores. Mas esto puede ser aprovechado por el gobierno y las autoridades para manejar la información de manera que les favorezca, viendo como ejemplo en México en el caso de las elecciones. Otro ejemplo en el país es el proyecto Ley Lleras del 2011, en el cual se intentó proteger los derechos de autor contra la piratería, pero terminó por invadir la divulgación de información a través del Internet. En Suiza se votará este domingo, el 16 de septiembre de 2018, para ver si se aprueba o no una nueva ley para regular los juegos de apuestas o de dinero en Internet. Esta propuesta de ley inició a partir de organizaciones juveniles que juntaron más de 500,000 firmas con el fin de luchar contra la adicción. Un sondeo del Instituto GFS.Bern, realizado en mayo por cargo de la radiotelevisión suiza, apunta a una victoria del sí al 58% aproximadamente, frente a un no, 37% aproximado, con un 5% de gente indecisa. El dilema está en que este 37% aproximado, es decir, los que están en contra, consideran que es un ataque de gobierno a la libertad de la red. Expertos mencionaron que si esta norma se aprueba va a ser una de las más restrictivas de toda Europa, ya que solo autorizará a empresas de juegos y casinos aprobados y certificados por el gobierno suizo a vender sus servicios, incluyendo los del Internet. Esto causa ruido por parte de la población, ya que el gobierno podría empezar a regular aún más cosas y a censurar información. La línea entre la información que es protegida o limitada por cuestión de seguridad y la que es censurada para hacer el bien a cierta figura autoritaria es muy delgada.
Nosotros como internautas debemos estar alertas a la información que leemos. ¿Quién me está dando la información? ¿Cuál es el fin de proporcionarla? ¿Hay otras fuentes que también me confirmen lo que dice este sitio? Hay que informarnos, mantenernos activos en cuanto al exigir que se respeten nuestros derechos. Estas son cosas que nosotros como usuarios podemos y debemos hacer. Yo soy Rocío Villarreal y me despido. Muchísimas gracias por su atención.